Ya, vamos a continuar hablando sobre el tema de estática. Estática es estudiar los cuerpos en reposo, o sea, en equilibrio, y se basa específicamente en la primera ley de Newton, o también denominada la ley de la inercia, en donde su fórmula es que todas sus sumatorias de fuerza van a igualar a cero. ¿Por qué? Porque estas van a tender al equilibrio, ¿ya? Existen dos formas para poder realizar esta estática, los cálculos. Sumatorios de fuerza y también por la ley de Lamy o ley de los cosenos, que es lo mismo, ¿ya? Ahora, para hacer sumatorios de fuerza principalmente tienen que saber estas fórmulas de acá, que serían fuerzas que se encuentran en el eje X van a ser igual a la fuerza por esa fuerza por el coseno del ángulo que se encuentra. Y lo mismo, fuerza en Y por la fuerza que esté en seno en el ángulo. Ahora, esto igual se tienen que acordar sobre el plano cartesiano, cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo, tanto en X y tanto en Y, ¿ya? Ahora, siempre les va a dar una masa, ya sea en kilogramos, en gramos o en diferente. Tienen que convertirlo a peso, porque peso tiene que estar en newton y masa en kilogramos, gramos o lo que sea. Pero para que lo conviertan en pesos, tienen que estar específicamente su masa en kilogramos, ¿ya? En la cual la van a convertir con esta fórmula de acá. Peso va a ser igual a masa por la gravedad, donde su gravedad va a ser 9.8 o 9.81, como ustedes decidan. Masa, masa, centímetros, metros, centímetros cuadrados, perdón, metros, centímetros cuadrados. En donde aquí ya, sabiendo que Newton va a ser igual aquí kilogramo por metro centímetros cuadrados. Eso quiere decir Newton, ¿ya? Ahora, esta ley de Lamy es también así. Va a ser igual a T1, aquí no es coseno, es ley de senos. Es seno del ángulo igual. Tensión 2 puede ser cualquier dato que tengan por seno del ángulo. Y lo mismo tensión 3, seno del ángulo. Y sucesivamente de acuerdo a cuántos datos tengan, ¿ya? Por eso es que se dice ley de los senos, no coseno. Yo me equivoqué donde dice un bloque pesa 50 gramos y se sostiene por sus cuerdas y nos dice calcula las tensiones de sus cuerdas. Ya. Aquí primeramente tenemos los 50 gramos. Esos 50 gramos, como les dije al principio, como está en gramos, tenemos que convertirlo a kilogramos, ¿cierto? Entonces, convertimos masa, 50 gramos, lo convertimos a kilogramos. Ahora, ustedes también tienen que saber cuántos gramos tiene un kilogramo. Entonces, poner un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, esos es conversiones, ¿ya? Ustedes también tienen que aprender a hacer conversiones. Gramos con gramos se van y me va a quedar solo kilogramos. Entonces sería 50 dividido entre 1000, que sería 0,05 kilogramos. Recién lo estamos convirtiendo de gramos a kilogramos. ¿Para qué? Para que este kilogramo me ayude a convertirlo a peso. Porque esta masa tenemos que convertirlo a peso. No se olviden esa parte. Ahora, para convertirlo a peso va a ser igual a mi masa que tengo, que sería 0,05 kilogramos por 9.8
8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces sería 0.49 newton. Ese sería mi peso. Entonces, mi peso en newton de este bloque de acá es de 0.49 newton. Ya. Ahora dice, y se sostiene por sus cuerdas, calcule las tensiones de estas cuerdas. Ahora, aquí en el dibujo que tenemos, que ya nos tenía dado, vamos a poner que tengamos una tensión 1 y una tensión 2. Ahora, este mismo gráfico hay que llevarlo al plano cartesiano. Ahora, esta primera parte de esta conversión lo vamos a borrar, ya que no hay espacio. Entonces, este gráfico lo pasamos a este plano cartesiano. Este bloque de acá siempre va a estar en la parte de abajo del eje Y, ¿ya? Entonces lo vamos a poner acá. El bloque que pesa 0,49 newton. Y ahora, mi tensión 2 y mi tensión 3. Mi tensión 2 está a este lado. Mi tensión 2, que está posicionado en el ángulo 30 grados. Y tensión 1, que está posicionado al ángulo 45. Tensión 1. Ya, como les dije, se puede hacer de dos formas estáticas. Por sumatorias de fuerza o también por la ley de los senos. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer con la sumatoria de fuerzas. Mejor, comencemos por la más fácil, por la ley de los senos, que nuestra fórmula sería esta, ¿no ven? Aquí arribita lo voy a poner mejor. Mi tensión 1 por seno del ángulo, tensión 2, seno del ángulo, 3, seno del ángulo. Ya. Eso sería. Ahora yo aquí se van a fijar bien. Voy a utilizar mis tres colores porque tengo tres direcciones, ¿no ven? Aquí. Esto lo voy a borrar por el momento y voy a utilizar peso. Este lo voy a poner con negrito. Tensión 1. Y este lo voy a hacer con rojo para que sea mi tensión 2. Ahora, ustedes saben que todo en este plano cartesiano tiene un giro de 360 grados, ¿no ven? ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el plano tenemos 90, 90, 90 y 90 grados. 90 por 4 son 360. Entonces, un giro de 360 es todo el plano cartesiano. Ahora, para hacer esta ley de senos, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Su fórmula la voy a poner acá. De nosotros sería peso seno del ángulo, que todavía no sé, lo voy a buscar. Ahorita les voy a enseñar. Tensión 1, seno del ángulo y tensión 2, seno del ángulo. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar por 90, 90, 90 y 90. Entonces restamos 90 menos los 45, me quedan los 45 grados. Y lo mismo acá. Tengo los 90, pero tengo ocupado el 30 grados. 30 menos 90 son 60. Entonces, ahora sumamos esto. 45 más 60 son 105. Entonces le ponemos en
peso 105 grados. Lo mismo hacemos para tensión 1. Tensión 1 tomamos desde tensión 1 la parte contraria y tomamos todos los ángulos libres o ángulos disponibles, ¿ya? Entonces, aquí serían los 90 más los 30. 9 más 3 son 110. 120. Perdón. 120. Ya. Ahora, lo mismo hacemos para tensión 2. Tensión 2, agarro desde aquí mi parte contraria y tomo todo mi disponible hasta mi peso. Entonces aquí de nuevo tengo los 90, pero esta vez 90 más 45. Entonces 90 más 45 serían 135 grados. Ahora, para estar 100% seguro, ustedes suman todos estos ángulos. 105 más 120 más 135. Lo suman y les tienen que dar los 360. Entonces, ustedes media vez confirmen eso, los 360. Está bien su sumatoria de todos sus ángulos y lo único que van a hacer con esto es poner el que tienen con el que no tienen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Como nosotros ya sabemos que nuestro peso es 0,49 newton, entonces nosotros reemplazamos aquí 0,49 newton, ¿no ven? Dividido entre seno de 105, lo igualamos con el que no tenemos. En este caso vamos a hacer tensión 1, ¿ya? Que sería seno de 120. Ahora lo que vamos a hacer de aquí es despejar el que no tenemos, que es tensión 1. Entonces, tensión 1 va a ser igual a esto 0,49 newton con el seno de 105, y esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar por seno de 120. Ahora, esa tensión 1 la sacamos en la calculadora, que sería 0,49 newton por seno de 105 y seno de 120. Y sacamos y me sale 0,43. 0,43 newton. Y lo mismo van a hacer para tensión 2. Vamos a borrar esta parte de aquí del dibujo para tener más espacio. Y hacemos lo mismo. Igualamos 0,49 newton, que es de mi peso, por seno de 105, y igualamos con el que no tenemos, que en este caso sería tensión 2, que sería seno de 135, y despejamos tensión 2. Entonces nuestra tensión 2 va a ser igual a 0,49 newton por seno de 105 con este seno de 135, ya que este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y hacemos lo mismo. Metemos los datos a la calculadora.
0,49, seno de 105 y 135. Y sacamos el resultado de 0,35 newton. Y listo. Tenemos tensión 1 y tensión 2. Eso sería por el método de Lamb o ley de los senos. Ya, ahora vamos a continuar con las sumatorias de fuerza. Para esta parte, aquí vamos a utilizar la fórmula siguiente, esta, la que igual ya al principio les expliqué, que sería fuerzas que se encuentran en X y fuerzas que se encuentran en Y. Entonces, para eso, lo mismo como hicimos en la primera parte, en la ley de los senos, vamos a pasar este gráfico al plano cartesiano. Este ya está pasado directamente a Newton, ¿ya? Estos 50 gramos, esta masa, ya está en peso. Entonces, pasamos esto al plano cartesiano. Como le dije al principio, siempre el peso va a estar a este lado, abajo. Y aquí va a ser mi tensión 2, que está en un ángulo de 30. Y mi tensión 1, un ángulo de 45. Ya. Tensión 1, tensión 2. Ya. Ya lo tengo ahí. Ahora, en estas sumatorias de fuerza, lo primero que deben hacer es esto. Como aquí está, nosotros sabemos que este es el eje Y y este el eje X. Entonces, estas tensiones o estas flechas, también que nosotros lo conocemos por vectores, esto va a venir a ser parte tanto del eje X y del eje Y. Entonces, este va a venir y va a chocar con el eje X y también con el eje Y. Y lo mismo es esta tensión 1. Así. Ahora, para hacer estas sumatorias de fuerza, vamos a utilizar la primera ley de Newton o también la ley de la estática. Entonces, donde todas mis sumatorias de fuerza las igualo a 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa sumatoria? Vamos a hacer de acuerdo a los cuadrantes que se encuentran aquí en el plano cartesiano. ¿No ves que yo les dije al principio que este lado en el eje X es positivo y este lado en el eje X es negativo y aquí positivo y aquí negativo? Ahora, eso me va a ayudar a poder hacer esta sumatoria de una manera más fácil y más sencilla. Vamos a comenzar. En eso préstenme mucha atención, ¿ya? Entonces, vamos a hacer sumatorias de fuerza en el eje X. Entonces, sumatorias de fuerza en el eje X. Igual. Vamos a comenzar siempre por el lado positivo. Entonces, el lado positivo sería tensión 2. Entonces, mi fuerza es tensión 2. Entonces, le vamos a poner tensión 2 por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque tengo este ángulo. Entonces, coseno del ángulo de 30. Ahora, ¿qué más tengo en el eje X? En el lado positivo no tengo más nada, pero tengo en el lado negativo del eje X, tengo tensión 1. Entonces pongo menos tensión 1 coseno de 45. Listo. No tengo más nada en el eje X, porque solamente estoy tomando eje X. Nada más. Ahí lo tengo. Ahora vamos a hacer sumatorias de fuerzas en el eje Y. Sumatorias de fuerza en el eje Y. Ahora lo mismo. Primero comienzo por el lado positivo. En el lado positivo tengo tensión 1 y tensión 2. Y los dos tienen ángulo. Entonces pongo tensión 1.
comenzar por ahí. Tensión 1 por seno, esta vez seno del ángulo que es 45, más, porque están en el lado positivo, tensión 2, seno de 30. No tengo más en el lado positivo, pero tengo mi peso en el lado negativo. Entonces, menos peso. Ahora, esto por la ley de estática o de Newton, los igualo a 0. Igual a 0, igual a 0. Listo. Ahora, yo tengo dos incógnitas ahora. Lo que tengo que hacer es despejar una incógnita en la parte de aquí arriba para poder reemplazarla en la fórmula de aquí abajo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a despejar el que esté más sencillo para despejar, que sería tensión 1. Entonces, porque este lo paso al otro lado. ¿No ves? Despejo. Tensión 2 por coseno de 30. Del lado negativo va a pasar al otro lado como positivo. Entonces va a quedar tensión 1 por coseno de 45. Y ahora voy a despejar tensión 2, más sencillo, por acá, tensión 2. Entonces aquí pongo tensión 1, coseno de 45. Esto está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces le pongo sobre coseno de 30 para que quede despejado tensión 2. Ahora, este le voy a cambiar, le voy a poner rojito, ¿ya? Tensión 2, el que despejamos. Ahora, sumatorias de fuerzas en Y, lo que tengo que hacer es esta tensión 2, reemplazarla con esta tensión 2 de acá. Vamos a hacerlo así. Lo que van a hacer aquí es reemplazarlo. Tensión 1, seno de 45 más esta tensión 2, lo reemplazo con todo esto lo de acá adentro. Tensión 1, coseno de 45, coseno de 30 por seno de 30. Y este peso lo paso al otro lado. Entonces, como es negativo, pasar al otro lado con positivo. Y lo que estoy haciendo aquí es reemplazarlo con el dato que me está dando ya, 0,49. Ya. Ahora, aquí tenemos 2 tensión 1. Entonces lo que vamos a hacer es como un múltiplo. O algo por el estilo, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, vamos a poner tensión 1 igual. Paréntesis. Con esto solito. Seno de 45 más esta tensión 1, como estoy factorizando, entonces pongo coseno de 45, coseno de 30 por seno de 30, cierro paréntesis, y esto lo igualo a 0,49, que sigue siendo mi peso. Ahora, lo que quiero es despejar esta tensión 1. Como todo este paréntesis está multiplicando, lo paso directamente todo ese paréntesis al otro lado para que quede simplificado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tensión 1 0,49 newton sobre todo el paréntesis. ¿No ves? Esto ya lo escribo. Y voy a sacar el resultado de tensión 1. Lo metemos a la calculadora. Y sacamos el resultado 0,43. Ahora, en esta tensión 2 lo que vamos a hacer es reemplazar este 0,43 newton. Lo reemplazamos esta tensión 1 por coseno de 45, coseno de 30. Vamos a la calculadora y tenemos que sacar 0,35 newton.
Ahora, si comparamos los resultados que nos salió entre el método de seno y este método por sumatoria de fuerza, nos tienen que salir los mismos resultados o variando los 1 o 2 decimales, nada más y nada menos. Entonces, esa es la parte de estática. Lo pueden resolver de las dos formas. Ahora, recomendaciones. El ingeniero Churke generalmente les gusta a él en su examen tomar solamente esta parte por sumatoria de fuerza. O sea, a él le gusta que hagan esto, porque el método de Lamy no le enseña. En cambio, la ingeniera Canizares sí le enseña el método de Lamy y pueden realizarlo también en su examen, porque es más sencillo, más fácil, pero la única recomendación es que sumen bien sus ángulos. Los que le dije, tienen que sumar todos sus ángulos 360. En este de acá hay que tener cuidado en los despejes, nada más. Eso sería su recomendación. Pueden hacerlo como más les parezca, practican los dos, tanto los que están con el ingeniero Churke o los que están con la ingeniera o los que están también con el ingeniero Timón. El ingeniero Timón creo que le enseña a los dos. Eso sería todo. Bye.